No se suponía que estuviera en casa tan temprano. La cita terminó antes de lo previsto y pensé en sorprenderlos con el almuerzo. Nada del otro mundo, solo una sopa calentita del café que le gustaba a Mateo y un pan recién horneado. El porche crujió bajo mis pasos. Me detuve para cambiar la bolsa de mano, buscando la manija de la puerta, cuando una voz se coló por la ventana abierta. Tu madre gorda me da asco. Y la verdad, tú también. Era Isadora, su voz fría, filosa, como si ya lo hubiera dicho antes, como si ya no valiera la pena esconderlo. Me quedé inmóvil. Solo está ahí sentada todo el día, como si fuera la reina de la casa. Estoy harta de fingir que no es un estorbo. Mateo, ¿y tú tienes suerte de que no me haya ido ya? Silencio, un silencio largo, vacío. Retrocedí, cada paso más pesado que el anterior. La bolsa con la sopa temblaba en mis manos. Y por un momento temí que se me cayera, que el recipiente de vidrio se rompiera y los alertara de que había escuchado todo. Pero no pasó. Bajé las escaleras en silencio, rodeé la casa y me quedé bajo las ramas desnudas del viejo mezquite. Las palabras seguían resonando. Estorbo. Asquerosa. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Lo suficiente para que el frío me calara hasta los huesos. Lo suficiente para olvidar el almuerzo que aún cargaba en los brazos. Al final, regresé al frente. Hice ruido en la reja para que pareciera que apenas llegaba. Sonreí al entrar. Y Mateo me devolvió una sonrisa nerviosa, tensa. Isadora no salió de la cocina. Dejé la sopa en la mesa como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí algo ya había cambiado, algo irreversible, porque cuando una máscara se cae, nunca olvidas lo que hay debajo. Y yo los había visto a ambos con total claridad. La casa estaba en silencio después de la cena. Isadora se había ido, con una excusa vaga sobre un mandado nocturno que no se molestó en explicarme. Mateo se quedó en la sala, con el resplandor del televisor pintándole la cara de sombras cambiantes. Esperé hasta escuchar la puerta principal cerrarse tras ella. Llevé 2 tazas de té de manzanilla, el favorito de Mateo, aunque hacía meses que no lo veía terminarse una. Alzó la vista cuando me acerqué, pero no dijo nada. Dejé la taza en la mesita junto a su silla. Se fue por un rato, dije con suavidad. Asintió. Me senté en el sofá frente a él, con las manos sobre las rodillas. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Todavía la quieres? Mateo parpadeó. 1 vez. 2. La sala de repente se sintió más pequeña. No respondió de inmediato. Miró el televisor, aunque era obvio que no lo estaba viendo. Luego, finalmente, sus ojos se posaron en mí. Antes sí, dijo, cuando me hacía sentir que todavía era entero, como hombre, no solo alguien a quien tiene que empujar. Tragó saliva, y vi algo en su expresión que no había visto en años. No era dolor, ni resentimiento, era miedo. Antes se reía de mis chistes. Susurró. Ahora pone los ojos en blanco, si tan solo abro la boca. Y cuando cree que estoy dormido, dice cosas. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque ya lo sabía, que no sirvo para nada, que arruiné su vida, que debería estar agradecido de que no se haya ido. Intenté hablar, pero la garganta se me cerró. Bajó la mirada a su regazo. A veces le creo. No dije rápido, cruzando la sala y arrodillándome junto a él. Nunca le creas eso. Negó con la cabeza. No como si no estuviera de acuerdo, sino como si quisiera sacarse un peso de encima. Ya no la reconozco, dijo en voz baja, pero tengo miedo de qué pasará si se va. No lo presioné más. Todavía no. Pero esa noche comencé a hacer un plan. No dormí esa noche, ni siquiera una cabeceada. Me senté junto a la ventana del cuarto de huéspedes, que antes fue cuarto de costura.
luego trastero, y ahora era mío otra vez, porque le cedí la recámara principal después de su boda. Isadora lo llamó lo menos que podíamos hacer, y yo asentí, sonriendo, como si no me doliera. La luz de la luna delineaba el camino vacío. Recordé el día que vendí mi coche, mi pequeño sedán confiable, porque la casa necesitaba rampas, puertas más anchas, una tina que Mateo pudiera usar. Las modificaciones no fueron baratas, la rehabilitación tampoco, pero yo tenía tiempo, ahorros y un hijo que necesitaba creer que su vida no había terminado a los 19. Saqué lo último de mi fondo de retiro antes de tiempo. Adiós al viaje a Italia, a las clases de alfarería, a las tardes tranquilas en un jardín, solo recibos de terapias físicas y facturas por los extras de Isadora, sus bebidas energéticas para lidiar con el estrés de cuidarlo. Y di una y otra vez, hasta que dar se volvió rutina, hasta que nadie lo vio como dar, sino como algo que se esperaba. Esa mañana, mientras servía café en la taza de Mateo, lo sorprendí mirando al vacío, con una expresión indescifrable. Dijo que soy afortunado. Dijo de repente, alcé la vista, afortunado de que alguien siquiera me mire, que soy una carga que ella lleva por amor. No lo dijo con enojo, ni siquiera con tristeza, solo como un hecho. Dejé la cafetera en la mesa. Mateo no se inmutó. Dice que debería estar agradecido, que sin ella estaría pudriéndome en un asilo. Me senté frente a él, con el corazón apretado. Eso no es amor. Me dio una sonrisa cansada. Lo sé, pero es lo único que me queda. Quise gritar, recordarle que me tenía a mí, que él valía, que no era un objeto para compadecer y arrastrar. Pero no grité, solo tomé su mano, porque ahora lo veía, esto no era un matrimonio. Era una erosión lenta, y él había sido entrenado para llamarlo refugio. Todavía no lo sabía, pero algo estaba por cambiar, para los dos. Dejó su celular en la encimera de la cocina otra vez. Zumbó una vez, luego otra. No quería fisgonear. De verdad, estaba limpiando la mesa cuando la pantalla se iluminó. Miguel, 2 mensajes nuevos. Cuando firme la escritura, nos largamos. Ya empaqué las medicinas, solo faltan los papeles finales. Me quedé mirando las palabras, con el corazón latiendo a 1000. Por un segundo, pensé que había leído mal. Hasta parpadeé y me acerqué otra vez. Pero ahí estaba. Miguel, el enfermero de medio tiempo, que venía 2 veces por semana. El que apenas me miraba a los ojos y siempre le decía jefa Isadora. Ni siquiera había firmado nada. Pero ellos creían que lo haría. Creían que era predecible, débil, acabada. Retrocedí, con las manos temblando, no solo por el mensaje, sino por lo que significaba. Esto no era solo crueldad, era una estrategia, no era solo indiferencia, era un plan para borrarme y llevarse a Mateo con sus cheques de discapacidad, su cuarto adaptado, sus beneficios como si fuera un paquete al que tenían derecho. La habitación dio un vuelco por un instante. Me aferré al respaldo de una silla para no caer. No podía respirar, no por la traición, sino por lo cerca que estuve de darles todo. Pensé en las conversaciones que había escuchado, en cómo Isadora me miraba como midiendo el tiempo, en cómo sonreía cuando Mateo no decía nada. La crueldad casual disfrazada de cansancio, lo habían ensayado. Hasta el mensaje, hasta el momento en que firmara la escritura. Y casi lo hago. Caminé lentamente a mi cuarto y cerré con llave. Me senté en la orilla de la cama y abrí la carpeta roja que ella me dio hace semanas, solo planeación de bienes. Dijo, no te preocupes, tu nuera ya lo revisó. No la había leído, hasta ahora. Leí cada palabra, 2 veces. Luego tomé el teléfono e hice la primera llamada en voz baja.
Era hora de que yo también tuviera un plan. Abrí el gabinete de mi cuarto donde guardaba los documentos importantes, actas de nacimiento, los registros médicos de Mateo, la carpeta con recibos de años de terapias físicas, los papeles que pensé que nunca volvería a necesitar. Dentro estaba el sobre, con la escritura original de la casa. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes. Desdoblé los papeles y busqué la cláusula que añadí hace 12 años, después de que mi esposo falleció. Algo que mi abogado de entonces recomendó un requisito de notarización en persona para cualquier transferencia de propiedad. Nada de firmas a distancia, nada de poderes notariales. Yo tenía que estar presente frente a un notario para autorizar cualquier venta o cambio de título. Lo había olvidado. Pero ellos ni siquiera se molestaron en revisar, porque asumieron que estaba acabada. Asumieron que no leería lo que me ponían enfrente. Asumieron que yo callada, con canas, siempre complaciente, había soltado todo. Pero no lo hice. Ni la casa, ni mi cabeza, ni a mi hijo. Intentaron reducirme a una firma, un nombre en una línea punteada que creían que pondría fácil si sonreían lo suficiente, presionaban lo suficiente, fingían lo suficiente. No sabían que guardé todas las versiones de los documentos que me dieron, que tomé fotos, que las comparé con los originales. No sabían que ya había contactado a mi propia abogada, una más joven, más astuta, que ya había visto este tipo de cosas antes. No iba a confrontarlos. Todavía no. No hasta estar lista. No hasta saber exactamente a dónde llevaba cada hilo. Guardé la escritura en su carpeta y la metí en una caja fuerte. Luego apagué la luz. Me recosté en la cama y miré el techo. Creían que ya me había ido, pero seguía aquí. Y no tenía ni idea de lo que eso significaba. No confronté a Isadora. No le dije que sabía. No grité, no lloré. En cambio, comencé a vivir otra vez. Ese lunes por la mañana hice hot cakes. No de los congelados, no de los insípidos sin gluten que ella insistía en comprar. Masa de verdad. Mantequilla en el sartén. Tarareé mientras los volteaba. Dejé que el sol entrara por la ventana y preparé café como le gustaba a Mateo, fuerte. Con un toque de canela, planté hierbas en el patio trasero. Puse discos viejos en la sala. Me reí a carcajadas con el crucigrama cuando no podía resolver una pista. Isadora no sabía qué hacer conmigo. Me miraba, parpadeaba y se iba de la casa temprano, sin regresar hasta la cena. Pero Mateo me observaba. Tardó 3 días en decir algo. «Te ves más ligera», murmuró, entrando a la cocina en su silla mientras yo ponía mermelada en un frasco. Lo miré y sonreí. Una sonrisa de verdad. «Estoy recordando quién era antes», asintió lentamente, con los ojos fijos en mi rostro. Luego, más suave, «¿Estás enojada conmigo?». Me acerqué, limpiándome las manos con un trapo, y me agaché junto a su silla. No dije, «Estoy harta de que me borren». Su barbilla tembló. Apenas. No la detuve, susurró. «No detuve nada de esto». Puse mi mano sobre la suya. «No tenías que detenerla. Tenías que ser amado». Miró hacia otro lado, parpadeando rápido. Su voz se quebró. «Olvidé quién era». «Lo sé», dije, «pero yo no». Por un rato. Solo estuvimos ahí, sin tele, sin ruido. Solo 2 personas saliendo poco a poco de la niebla, juntos. Esa noche lo vi salir solo al patio trasero en su silla, solo para respirar, para mirar las estrellas. Solía hacer eso de adolescente, antes del accidente, antes de Isadora, y algo dentro de mí cambió otra vez, porque si Mateo empezaba a verme de nuevo, tal vez también podría empezar a verse a sí mismo. Era justo después del desayuno. Isadora se había ido temprano otra vez, murmurando algo sobre mandados y tintorería,
Mateo se quedó en la mesa más tiempo de lo usual. Pasando el dedo por el borde de su taza, yo estaba en el fregadero, secando platos, fingiendo que la pregunta no había estado en mi lengua toda la noche. Cuando por fin me giré hacia él, no alcé la voz. No la hice pesada. Mateo, pregunté, ¿quieres seguir en esta vida? ¿Con ella? Me miró, sobresaltado. Sus ojos buscaron los míos, como esperando que me riera, que lo retirara, que dijera que era solo una idea, pero no lo hice. Se recostó en su silla. Es todo lo que tengo. Me acerqué. De verdad estuvo en silencio un buen rato. Luego la quise. Al principio me hacía sentir fuerte, como si no estuviera roto. Y ahora, tomó aire. Tembloroso. Ahora me hace sentir que tengo suerte de que me toleren. Me senté a su lado. No eres una carga, Mateo. Y el amor no debería sentirse como resistencia. Su voz era apenas un susurro. Ni siquiera recuerdo cómo se siente la paz. Puse mi mano sobre la suya. Y si te digo que encontré una salida, que ya vendí la casa, que podemos irnos. Su cabeza giró hacia mí. ¿La vendiste? Así es, silenciosamente, sin complicaciones. Se cierra la próxima semana. Parpadeó, atónito. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que ellos escriban el final de mi vida, ni de la tuya. Guardó silencio. Luego su voz se quebró. ¿A dónde iríamos? A cualquier parte. A un lugar con luz, con espacio, donde nadie te llame carga. Bajó la mirada. Luego asintió lentamente. Quiero eso. No sabía que podía quererlo, pero lo quiero. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado tenso demasiado tiempo. Me levanté y comencé a doblar ropa, calma y segura, porque la siguiente parte ya estaba en marcha. El sol apenas comenzaba a salir cuando toqué suavemente la puerta de Mateo. Estaba despierto, sentado, ya vestido, como si lo supiera. Entré y lo dije sin rodeos. ¿Quieres venir conmigo? Me miró, sorprendido. Por un momento, pensé que dudaría, pero luego asintió. Lento, decidido. Sí, eso fue todo. Sin discursos, sin súplicas, sin disculpas por lo que fue o lo que vendría. Lo saqué por la puerta lateral, la que no crujía. La camioneta ya estaba lista a 2 maletas, una caja con álbumes de fotos viejos, sus medicinas y la carpeta con los papeles de la escritura. La rampa que instalé para él el año pasado seguía firme. Agarró los rieles, se movió con suavidad. Lo aseguré como siempre, con cuidado, sin comentarios. Había pájaros cantando detrás de la casa. Una brisa traía el leve aroma a lavanda. No miré atrás cuando entré una última vez. Doblé la carta que escribí a las 3 de la mañana. La dejé en la encimera, junto a la cafetera que ella nunca limpiaba. Isadora. La casa está vendida. Mateo está conmigo. No llames. No nos busques. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, solo consecuencias. No la firmé. Sabría quién era. Eché un último vistazo. La sala donde nunca me invitaron a sentarme. El pasillo, que se sentía más pequeño cada año. La mesa del comedor donde ponía comida y me recibían con silencio. Y luego cerré la puerta. No azotó, no crujió, solo hizo clic. Limpio. Final. Mateo miraba el cielo por la ventana cuando subía al coche. No preguntó a dónde íbamos, solo extendió la mano, tocó la mía y la apretó una vez. Encendí el motor. El camino estaba frente a nosotros silencioso, abierto. No fuimos lejos, solo lo suficiente. Un pequeño pueblo costero, tranquilo y sin pretensiones, donde el aire siempre olía a sal y la brisa no cargaba las expectativas de nadie. La casa era modesta pero abierta, de un solo piso, con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Ya tenía una rampa, un porche amplio para 2 sillas y una mesita entre ellas.
El primer día, Mateo miró el mar como si nunca lo hubiera visto. Tal vez no lo había, no con sus propios ojos, solo a través del ruido de las opiniones de alguien más. En una semana, se inscribió otra vez en terapia física. Había una clínica a 3 calles y caminé con él a la primera cita. No pidió ayuda con la puerta. La sostuvo para mí, incluso en su silla, algunas mañanas. Lo sorprendía haciendo estiramientos en el solarium, con audífonos, respirando tranquilo, sin enfermero recordándole, sin esposa suspirando por su ritmo. Solo él. Una noche, mientras comíamos pollo asado con limón en el porche, Mateo miró al horizonte y dijo, no me di cuenta de cuánto miedo cargaba hasta que se fue. No dijo su nombre, no hacía falta. Comimos despacio, sin prisas, sin el ruido de platos recogidos antes de tiempo, sin suspiros burlones cuando se le caía la servilleta. Solo el mar, la comida y el espacio entre nosotros, lleno de paz. Después de terminar, preguntó si podíamos quedarnos un poco más. —¡Saquete! Me preguntó por mi viejo jardín, y le conté historias que pensé que había olvidado. Se rió, no por cortesía, no con cuidado, una risa de verdad, de esas que suben del pecho y sacuden los hombros. Esa noche, lo vi entrar a su cuarto en su silla, sin hacer ruido. Dejó la puerta abierta, la lámpara encendida. Nadie alzó la voz, nadie puso los ojos en blanco, nadie desapareció. Estábamos aprendiendo cómo sonaba la seguridad. El hervidor apenas empezaba a zumbar cuando lo escuché. Mamá, me giré. La voz de Mateo había cambiado. Seguía siendo suave, pero ya no titubeante. Tenía peso ahora. Presencia. Entró a la cocina en su silla, con el pelo aún húmedo de la ducha, con una camisa limpia que él mismo había doblado. Había luz en su cara, una que no veía desde antes del accidente, tal vez desde antes de Isadora. Quiero hacer la cena hoy, dijo. Parpadeé. Seguro asintió. Quiero intentar. Recuerdo la pasta con ajo que hacías antes. Creo que puedo. Con un poco de ayuda. Sonreí y le pasé la tabla de cortar. Entonces yo pico y tú mezclas. No se trataba de la comida. Se trataba de él, ocupando espacio otra vez. Sus propias manos, su propio ritmo. Y yo, a su lado. No en las sombras, no limpiando tras las decisiones de alguien más, sino caminando con él, como antes. Trabajamos en armonía silenciosa, el suave raspar del cuchillo, el tintineo de la cuchara contra la olla, el aroma cálido llenando la cocina. Era ordinario. Y eso lo hacía extraordinario, en la mesa. Comimos como siempre debimos haberlo hecho. Hizo un chiste sobre mi ajo demasiado salado. Fingí ofenderme. Nos reímos los dos. Después, empujó su plato y me miró. Qué bueno que nos fuimos, dijo. También lo pienso, respondí. No había nada que lamentar. Lo que dejamos atrás no era familia, era una jaula disfrazada de deber. Creo que quiero volver a estudiar, dijo tras una pausa. A medio tiempo, tal vez en línea, por ahora. Mi pecho se llenó de algo agudo y suave a la vez. Serías brillante, dije. Me dio una sonrisa torcida. Veremos, más tarde. Me senté sola en el porche, escuchando el mar y el viento entre los árboles. Volvió a llamarme desde dentro, justo antes de dormir. Buenas noches, mamá. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que esta paz era nuestra para quedárnosla.